El capítulo 2 del libro de los Hechos. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Alabado el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor. Versículo 43 del libro 2 de los Hechos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Esa última frase dice, ¿y el Señor qué? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No dice cada año, ¿verdad? No dice cada que pasan dos tiempos o más. Dice, cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y cómo sucedía todo esto? Lo anterior nos da la fórmula de cómo ellos podían ganar un alma todos los días. Por eso la iglesia creció. Allí en los versículos del 43 hasta el 46 da allí varios elementos esenciales que debemos de tener para poder lograr esta oportunidad de ganar almas para Cristo. Queremos motivarlos a todos y hacer de nuestra iglesia una iglesia que tenga visión de ganar almas para Cristo. Que no nos encerremos nada más en los que estamos. Que no nos detengamos nada más en que ya se llenaron las bancas. Queremos ganar cada día almas para Cristo. La iglesia primitiva estableció la obra. Se estableció la iglesia primitiva a base, hermanos, del testimonio de los discípulos. A base del testimonio de los seguidores de Jesucristo. Todavía no había medios de comunicación, no había tampoco otra forma de comunicarse más que hacerlo personalmente o a grito o en alguna forma pararse en la esquina y poder hablar acerca de Jesús, etc. Pero hermanos, necesitamos que nuestra iglesia pueda en cierta forma involucrarnos en ser ganadores de almas, no tan solamente cada año, cada 2 años, sino que esto sea ya un hábito, una costumbre, una práctica de la iglesia, que cada creyente se identifica con la gente que no conoce a Jesucristo y le puede compartir. Si Dios lo salvó a usted, ¿por qué usted no puede compartir su testimonio a alguien más? Y si Dios cambió su vida, ¿por qué usted no puede compartir a otros para que también ellos puedan aceptar a Jesucristo? ¿Qué clase de iglesia queremos en este tiempo? ¿Una iglesia estancada? ¿Una iglesia muda? ¿Una iglesia que nada más un 10% gana almas para Cristo? No. Queremos una iglesia que sea ganadora de almas. Una iglesia que se prepare todos los días, amén, para servir al Señor. Y que así como usted conoció a Jesucristo como Salvador, así hay muchas gentes alrededor que necesitan su testimonio. Junte su gente, no tenga miedo, no le va a pasar nada. No pasa de que le den un empujoncito así de juego. Todo se puede hacer cuando usted tiene esa visión y desea dar a conocer a Jesucristo. ¿Qué iglesia esperamos? La iglesia primitiva quería que la doctrina de Jesucristo, el evangelio, se esparciera por todos lados.
se esparciera por todo Judea, Samaria, todos Jerusalén, por todas partes. Y iban todos, cada discípulo era cada creyente era un discípulo de Jesucristo. Y miren lo que dice la Escritura. En primer lugar, ellos oraban mucho al Señor para que Dios les diera la fortaleza necesaria. Y en el versículo 14 de ahí del libro de los Hechos, del capítulo 1, verso 14, dice: y todos estaban unánimes en oración y ruego. Todos estaban unánimes en oración y ruego. Las mujeres, María, la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. Todos estaban orando y clamando a Dios porque el evangelio de Jesucristo se extendiere por todo lado. Para que la iglesia pueda compartir, necesita mucho la identidad con Dios, que Dios los llene de su presencia, que usted tenga un sentir de orar por el vecino, de orar por su amigo, de orar por su pariente, de orar por sus hijos. Necesitamos un espíritu de clamor, de oración, de humillación delante de Dios. La iglesia se aviva cuando comenzamos a orar. La iglesia se enciende cuando comenzamos a orar. La iglesia puede prenderse con el fuego del Espíritu Santo cuando comenzamos a orar. No necesitamos verlo hincado para decir que usted ora. La evidencia de la oración se va a sentir aquí y usted mismo la va a sentir en su hogar. En otras palabras, cuando la iglesia comienza a orar, este lugar tiembla. Si comienzas a orar, este lugar se va a mover con el poder de Dios. No tenemos que decir que no oro, que sí ora. La oración va a mover nuestra gente, nos va a mover a nosotros. Nos va a mover a cada uno de nosotros a dar testimonio de Jesucristo. Por eso, hermanos, una de las cosas importantes es que ellos estaban siempre perseverando en la oración. En la oración. Es necesario, hermanos, que la iglesia sea un poquito más arrojada, más valiente. No hay que conformarse con lo que tenemos. No hay que tampoco detenernos por lo que ya se ha hecho. No, tenemos que tener visión. Tenemos que tener una identidad. ¿Quiénes somos? Tenemos que dar a conocer a la gente en qué creemos. Tenemos que decir a la gente: mira, yo no hago lo que tú haces porque Cristo nació en mi corazón. Yo no puedo tomar lo que tú tomas porque hace años yo tuve un encuentro con el Altísimo. Yo no hago todo eso que tú haces porque la palabra de Dios se sembró en mi corazón y yo honro a Dios. Tú tienes que tener un poquito más de fe, un poquito más de valor, ser más arrojado, arrojada, valiente, amén, para poder hablar de Jesucristo. No te conformes con que cuando tengas oportunidad lo haces. Trata de buscar esa oportunidad en el nombre del Señor. Tenemos que ser aventados, no tengas miedo, a pesar de que de repente nos como que quieren detener nuestro testimonio, pero nadie nos va a detener, hermanos. Nadie, porque este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, tiene que ser predicado en todas partes del universo. Así si queremos, hermanos, que el Señor añada cada día a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Movernos, despertarnos, tratar de compartir la palabra del Señor. Esta iglesia dice que el Señor añadía cada año uno a la congregación. ¿No? Cada día. Imagínese usted, eran como unos 500,000 discípulos, uno cada día, imagínense. Ay, hermanos, ¿qué pasaría si cada uno de ustedes pudiéramos tomar este desafío, amén, y podamos
tratar de compartir el evangelio a alguien. Necesitamos una iglesia arrojada, valiente. Necesitamos hermanos y hermanas que no tengan temor a abrir su boca, amén, y hablar de Cristo. Y si no puede hablar, cántele de perdido. Amén. Cántele. Y cuando cante alguien me dice, ¿qué cantas? Pues no, un cantito de la iglesia. Ah, sí, tú eres aleluya. Sí, soy qué. Aleluya. Necesitamos levantar en alto el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y si no sabe hablar, por lo menos cántele. Y en el canto alguien le va a preguntar, ¿qué estás cantando? ¿Qué estás diciendo? Yo presento el caso de una hermanita de aquí de la iglesia que trabajaba en una empresa, pero nunca pudo abrir su boca para hablar de Jesucristo. Pero llegó otra muchacha que ocuparon, y esa muchacha sí era aventada. Llegó a la oficina, al despacho, y en la primera de guardia comenzó a identificarse que ella era una cristiana. En la primera semana comenzó a identificarse. En la hora de la comida compartía la palabra. En el tiempo que tenía al final les daba un folletito. Cuando se podía les hablaba o les daba una grabación del sermón de ese domingo. Y esa muchachita nueva comenzó a compartir el evangelio a todos ahí en su oficina y a ganar para Cristo. Y la hermanita cristiana que estaba allí, otra jovencita, nomás se le quedaba viendo. ¿Qué anda haciendo este hermano? Oye, ¿qué andas haciendo? Dijo una vez, pues ando haciendo lo que tú no haces. A compartir el evangelio de Jesucristo. Y hermanos, cuando llegó más o menos el tiempo, un mes quizás, o mes y medio, hicieron una especie de concierto o de cantata, no sé qué fue. Y entonces aquella muchacha invitó a todas sus amigas o todo el personal de la oficina. Lo invitó a la iglesia. Y cuando llegó con la hermanita esta que era cristiana, dijo, ¿y tú no vas a ir? No, yo ya soy cristiano y yo tengo mi iglesia. ¿Y por qué no decías? Pues no. ¿Y por qué habías hablado? Pues no. ¿Y por qué no había dado testimonio? No, pues no. Le puso una vergonzada a la otra, que a partir de ahí, hermanos, aquella otra hermanita como que le tocó el ego, le tocó no sé, la misión. Al siguiente día comenzó a hablar de Cristo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a usar mi computadora y voy a dar testimonio a través de la computadora. Voy a mandar textos bíblicos a través de la computadora. Y aquella hermanita comenzó a hacerse dinámica y se movió y ganó varias gentes para Cristo. Ya no era una, ahora eran dos. Hermanos, necesitamos nosotros perder todo miedo y ser más arrojados en el aspecto de dar testimonio por Jesucristo. Pero no olviden que lo más importante para poder extender el evangelio es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios nos llene de su Espíritu. Amén. Dice Hechos 1:8. Mas recibiréis ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. El Espíritu Santo nos da vigor, nos da entusiasmo. El Espíritu Santo nos quita todo temor para hablar de Jesucristo. Pídele al Espíritu Santo que esté con usted y diga, Espíritu Santo, dame fuerzas, lléname con tu poder, lléname con tu Espíritu y dame valor para dar testimonio de ti. Necesitamos el Espíritu Santo. Dios le dijo a sus discípulos en el capítulo 24 del libro de San Lucas, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo.
Y cuando viniera el Espíritu Santo, Él les va a dar testimonio de lo que van a hacer y van a predicar a donde quiera que vayan. Porque el Espíritu Santo es un evangelizador extraordinario, de primera. Amén. Que Dios obra a través de nuestras vidas. Por eso dígale al Señor: Señor, lléname con tu Espíritu. Amén. Lléname con tu Espíritu. Bautízame con el Espíritu Santo. Lléname. Y cuando Dios lo llene, va a explotar. Va a explotar. Porque el Espíritu Santo nos mueve a dar testimonio del Señor. No importa en qué momento usted lo puede hacer. Necesitamos una iglesia avivada. Una iglesia que le guste orar. Necesitamos una iglesia que tenga el fuego prendido. Necesitamos una iglesia que esté en constante comunión con Dios. Y para eso tenemos que decirle: Señor, ayúdame a mantenerme siempre fiel a ti. Señor, ayúdame a mantener el fuego de tu Espíritu en mi corazón. Por eso necesitamos orar todos los días, cada momento. Necesitamos siempre decir: Señor, pon en mi corazón un alma que salvar. Un alma que salvar. Y no tenga miedo, hermano. ¿Por qué? Porque un día el Señor le va a pedir cuentas de lo que hizo aquí en la tierra. El Señor le va a preguntar: ¿qué hiciste? Y tú no vas a poder responder si no tienes ese fruto que deberías de haber llevado. Todo creyente tiene que compartir el mensaje de Dios a toda criatura, como dice Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue salvo no será condenado, mas el que no creyere será condenado. Necesitamos una iglesia evangelizadora que se identifique con su comunidad, que se identifique en su gremio donde trabaja. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la que brilla en medio de las tinieblas. Diga que usted es un cristiano que cree en Jesucristo. Cántele himnos. Si no habla, como le dije, cuando menos cante. Y si de plano no canta, ponga una musiquita cristiana, no de las otras. A menos se va a confundir y le comienza a taladrar. No. Póngale una musiquita cristiana, cuando menos, que los vecinos se encuentren que usted es un aleluya. O que su amigo sepa quién es usted cuando le oigan. Le diga: oiga, ¿qué estás oyendo, amigo? ¿Qué estás oyendo? Un cantito que tú necesitas. Mire, súbale el volumen para que lo oiga bien. Amén. Y háblele de Cristo. Una iglesia evangelizadora que se identifica, que usted y yo, que somos la sal de la tierra, demos sabor, pero sabor bueno. Amén. Y no tan solamente seamos la sal, sino que seamos también, hermanos, la luz del mundo. Y la Escritura dice en Juan: vosotros sois la luz del mundo. ¿Creen que podemos? Amén. ¿Nos moveremos? ¿Seguro que sí? Eso. La iglesia que esperamos en esta década, en este tiempo, es una iglesia limpia, con visión, santa, que permanezca firme en el camino del Señor. Amén. Necesitamos una iglesia limpia, santa, consagrada, que permanezca en los caminos del Señor y no se aparte de la senda ni a diestra ni a siniestra. Amén. Cada año se pierden un porcentaje arriba del 15% de creyentes que dejan de ser cristianos. Pero yo espero que ninguno de los que están aquí se pierdan y se alejen, sino que al contrario, se multipliquen más.
se multipliquen o nos multipliquemos más en el nombre del Señor. Aproveche cada oportunidad que tenga para dar testimonio de Jesucristo. Y si lo hace, Dios le va a respaldar de una manera especial. Necesitamos una iglesia limpia, santa, que honre a Dios y que sirva a Dios. Necesitamos una iglesia misionera que tenga visión por la gente que está alrededor, en los pueblos vecinos y aún en las ciudades vecinas, y por qué no, por todo el mundo. Una iglesia misionera, y no nada más misionera, sino una iglesia generosa que pueda apoyar la obra del Señor, que pueda respaldar la obra de Dios. Esta iglesia del primer siglo dice que eran muy generosos, muy generosos. El versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Una iglesia generosa, una iglesia que se mantenía en unidad. Dicen, y todos los que creían estaban juntos, alabando al Señor y glorificando al Señor, y tenían todas las cosas en común, juntos. La unidad es importante para mantener siempre la visión de ganar almas para Cristo, cada uno ganando uno. Y una última cosa, la iglesia del primer siglo era una iglesia muy espiritual, muy espiritual. Verso 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo. Perseveraban cada año de oración. No, ¿cada qué? Cada día. Cada día. Entraba uno, ahí estaba un tiempo, salía, venía otro, entraban y salían en la sinagoga o en donde estaban orando, dice, y la iglesia perseveraba cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y cada día oraban. Pues por eso el Señor les añadía almas. Pues cómo no, pues ¿qué es lo que mueve los corazones? La oración. La oración. Cada día en el templo no dejaban de orar. Y no nada más orar, les gustaba alabar al Señor. Alababan a Dios, se juntaban, levantaban las manos, bendecían el nombre del Señor. Amén. Hacían un ambiente bonito, un ambiente agradable, oraban por la salvación, dedicaban honra y gloria a Dios y levantaban sus manos y bendecían el nombre del Señor. Qué bonito ambiente. Por eso la gente se convertía, porque la gente se convierte cuando Dios obra en los corazones. Hermanos, queremos una iglesia consagrada, dedicada al Señor. Queremos creyentes sólidos y firmes, que amen a Dios con todo su corazón. Que no tan solamente sean religiosos, sino sean creyentes genuinos, servidores del Señor de todo corazón. Que llueve o truene, firmes en el Señor. Pruebas y luchas y enfermedades, no importa, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Que seamos cristianos valientes y que podamos sembrar el Evangelio en cada corazón y en cada familia. Y dice la Escritura, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Qué pasaría si cada día el Señor añadiera almas aquí en la iglesia de todos los cientos que vienen? Ya no cabríamos. Por algunos, ya no digo cada día, cuando menos cada semana. No, cuando menos cada mes uno.
Pero algunos ni mes, ni semana, ni día, ni nada. Y pasa un año y tampoco. Pero vamos a pedir al Señor que Dios nos dé su ayuda y su gracia. Y no olvide, nosotros somos los que damos testimonio de Jesucristo. No podemos decirle a los testigos de Jehová que nos vengan a ayudar, porque ellos traen su línea. No podemos traer a los mormones a ver si vengan a hacer una adoctrinación todos. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y no tan solamente dice que eran fieles en la iglesia, sino que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nunca se apartaron de la ley de Jehová. Y Dios bendijo la iglesia del primer siglo. Creció, se extendió, progresó, y mucha gente se convirtió para la gloria del Señor, y se estableció la iglesia de Jesucristo. Y en el año 50, en el aposento alto, 120 se juntaron a pedir a Dios: Dios, bautiza con tu espíritu, bautiza con tu poder. Ahí estaban todos los creyentes, dice que eran, no querían mucho, cuando menos 120, orando por un derramamiento del Espíritu Santo, porque necesitaban la unción para seguir ganando y enfrentando la situación. Que Dios haga de esta iglesia Templo del Salvador una iglesia valiente, evangelizadora, fiel a Dios, fiel a su iglesia, fiel a su doctrina, fiel a los mandatos del Señor, y podamos siempre levantar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted se propone, lo va a poder hacer.